el morisco más bien, Zulema, aparece sobre todo en los dos prologios internos que abren las dos continuaciones en el capítulo 1 y 33. O sea, en dos paratextos. Para textos supuestos, porque son internos al texto. Vale, Por eso digo prologios no internos. son exactamente paratextos. Sí, pero bueno, cumplen esa función. Y es una figura huidiza en el sentido en que empieza la obra, pero no lo termina, se la deja a un amigo que asimismo la deja inacabada. O sea, hay un juego de máscaras y es una figura huidiza, porque al fin y al cabo inicia el trabajo, Zulema, pero luego lo deja en manos de otro y hay toda una cadena. Y yo creo que esto de probablemente para ir en la dirección que tú indicabas, yo creo que esto de que se crea un nuevo historiador, etcétera, no hay que descartar que sea una confesión indirecta de una inspiración en varias fuentes, en varios hipotextos. Yo al menos creo que habría que indagar en esa dirección para saber si todo este juego de invención de un nuevo historiador, otros autores arábigos, etcétera, no tiene exactamente el mismo papel que en la obra original. Esto de las fuentes múltiples se podría interpretar a un nivel metaliterario como el reconocimiento de un hipotexto. Pero para volver a tu pregunta, pues Zulema es el iniciador de todo el proyecto, pero que se va a las Indias por unas razones que no se explican y que deja el manuscrito en manos de un amigo. Y sabemos que a diferencia de Benengeli, a diferencia del Benengeli de 1605, en todo caso, es un autor fiel y fidedigno y que tiene varios informadores, o sea, y que se desplaza a La Mancha, o sea, cosa que lo diferencia del Benengeli de 1605. Claro, porque es que el despliegue metaficcional decididamente Benengeli se dispara en 1615 porque es el verdadero subterfugio de reivindicación de la propiedad intelectual de Cervantes. Efectivamente, por eso cambia. Claro. Y lo que me pregunto, sí, es si esto de que el cambio de autores, o sea, cobra también un nuevo papel, en el sentido en que también cuenta las vicisitudes del manuscrito, todo lo que he evocado en mi ponencia, de que uno lo empieza, otro lo deja. Uno de estos autores bien se podría identificar con el librero Barbin, a lo mejor, otro con Schall, otro. Entonces, esto de los autores múltiples, en todo caso, también cobra otro sentido, quizá más histórico, en que sería de forma metafórica contar las vicisitudes de una escritura que tiene que superar numerosos obstáculos. Pero para contestar a tu pregunta, pues intervienen los dos paratextos internos, pero es un personaje huidizo, es una máscara, es una de varias máscaras del autor. Y el otro se llama Cid Ruy Gómez. Y entonces Cid Ruy Gómez aparece en la continuación de Schall, y se desvela el nombre de este amigo al que Zulema había dejado el manuscrito para que lo terminara, y al morir, al aprender que ha muerto en las Indias Zulema, entonces Cid Ruy Díaz tampoco quiere seguir, y así se pierde el manuscrito, va de mano en mano, y así se encuentra en la corte de Felipe V y lo rescata un francés, que así es una manera también de tirar hacia los franceses. Y se supone que el anterior, ¿de quién era el texto? ¿El narrador, el editor? El narrador de la quinta? Era Zulema y luego... Pero entregado a la imprenta por Ruy. Zulema lo entregaba a un amigo anónimo, y este amigo, a partir de lo que le había entregado Zulema y luego colectando algunos datos de sus informadores, publicaba la primera parte. Y luego a este amigo anónimo se le da un nombre en la segunda continuación, que es Cid Ruy Díaz. Pero se añade otro mediador porque él ya no es el que da la imprenta, sino que hay un tercero. Sí, hay muchos mediadores, y esto se puede interpretar en varias direcciones, desde un punto de vista juego con el juego de narradores cervantinos. Exacto. Luego como algo que remite posiblemente a una pluralidad de hipotextos, y luego en tercer lugar como una narración de las vicisitudes del proceso editorial. Ahí donde está la relación entre las dos obras, aunque el papel del Melique Zulema de las adiciones es diferente, pero ¿cómo descartar, cómo demostrar, obviamente, porque no sé hasta qué punto será demostrable, pero cómo descartar que Jacinto María Delgado puede haber conocido? No se puede descartar, y además... Es que me parece muy casual. Parece muy casual, efectivamente. Lo que habría que verificar es si hubiera alguna copia en la Biblioteca Nacional
de las continuaciones francesas, que la Sí. hay. Lo que no sé si esa copia es posterior, porque yo el texto que le pasé a la traductora Sí. para trabajar en las continuaciones lo cogí de la Biblioteca Nacional, Sí. pero puede que el texto haya llegado Es- mucho después. Es posible. Habría que ver también si hay si ha conocido otras continuaciones francesas, porque eso sería un indicio adicional, porque hay una continuación francesa que habla de las aventuras de Sancho Panza, Ya. que vuelve a Barataria, que luego es alcalde de una villa, etcétera. Entonces esto enlaza con la consultoria, Esa es ¿no? la otra, la de La otra de después, 1722-1726, que es otra muy extensa, y entonces hay una haz de indicios que permiten formular la hipótesis. A título de hipótesis habría que ver, y habría que ver cuáles serían los datos, pero ¿no se ensaña en algún momento contra los franceses, contra la pedantería o algo? Sí. ¿O es una otra? Entonces yo me pregunté... En el caso de las ediciones, Sí, de vez en cuando hay algún capón al afrancesamiento. porque precisamente yo me estaba preguntando si este capón al afrancesamiento no se podría leer precisamente a un nivel metaliterario, sobre una reflexión sobre el proceso de imitación, en qué medida habría que distanciarse, posicionarse de forma distinta, no ser un simio de los continuadores franceses. No digo que sea así, También pero puede tener pero que ver uno se con pregunta. las singularidades de la ilustración española. Claro. ¿no? Quizá. Y con la medida en que los ilustrados rebaten la influencia del francés. Esto lo hace Cadalso en sus cartas marruecas, riéndose con el uso de ciertos adjetivos claramente tomados de una afiliación francesa. Pero a lo que vamos a ver, es evidente que hay una relación. Que la relación sea casual o sea demostrable es otra cosa, pero hay una relación, porque hay un personaje de tu sistema literario, que son dos continuaciones, sistema mixto, porque es parte continuación, parte traducción. Hay un personaje que se llama precisamente Zulema. Ese personaje forma parte de un entramado pseudoautorial, Sí. que apunta a diferentes fuentes textuales con diferentes responsabilidades. Hay un personaje, presunto autor, que forma parte de la trama pseudoautorial de la metaficción de las ediciones, que se llama Melike Zulema, y que asume una responsabilidad de historiador. Bueno, ahí hay una concomitancia. Que sea casual o que no lo sea es otra cosa. Me parece, repito, muy forzado para ser casual. Sí. Entonces, yo voy a necesitar... ¿Cuándo se publica? Esto lo vamos a hablar el último Pero- día. Porque el último día sobre todo esto. Pero de la podemos estar dinámica en que vamos a contacto. Es que yo hacer. necesito el texto. No, Sí, pero- sí, no. Vais a tener Pero todos... podemos estar en contacto. No me refiero al texto de tu Ah. intervención. Yo necesito la traducción. Ah, bueno, eso está más complicado. Eso está más complicado. Pero bueno, no va a tardar demasiado, Pero sí, continúa. Es que las traducciones tienen un calendario de publicación que lleva mucho tiempo y son trabajando dos personas desde París. Y, bueno. O sea, yo a día de hoy puedo citar a David de Mil Amores y me fío de él hasta la humillación. No, pero vas a tener su texto del primer borrador, lo hablaremos el viernes. Vale. El primer borrador que todos redactemos a partir de lo que hemos hecho ahora, el número de caracteres o de páginas que decidamos todos el viernes, ¿de acuerdo? Eso lo va a tener todo el mundo, particularmente el texto con el que dialoga cada uno, Sí. pero yo creo que lo tengamos todos los de todos. Y bueno, Es que a su debido tiempo a mí me va a interesar tener el texto digital de las dos continuaciones que estudia David, meter en el buscador Zulema. bueno, eso lo puedes hacer ya porque el texto está... Pero te puedo en fotocopiar acceso- las páginas. si Vale, quieres. El vale. acceso libre está en la Biblioteca Nacional. Yo se lo facilité a los traductores. Sí. En la Biblioteca Nacional está Sí. Pero te puedo fotocopiar lo que Sí, quieras. te pediré que Claro me que pases sí. los contextos donde aparece Claro que Zulema, sí. porque Sí, eso sí, me cómo interesa no. muchísimo. ¿Cómo no? O sea, ¿entendéis el interés que ha Sí. surgido sobre la Y yo os querría añadir una cuestión sobre... fijaos, la perspectiva, digamos, de la influencia, en la relación de hecho que podemos plantear o que no exista. En ambos casos es sutil la conexión. Si hay relación de hecho, tenemos algo muy interesante, que es que sin que se tradujeran los textos al castellano, evidentemente un autor del siglo XVIII puede leer francés y puede acceder a ellos. Y más en un siglo afrancesado, ¿no? Es evidente que Jacinto María Delgado lee el francés. Claro, es una posibilidad. Pero incluso que no sé si es muy interesante comprobar que algo que ya quedaba claro en tu libro, ¿no? La insistencia de las continuaciones en el entramado metaficcional, que no ocurre habitualmente en la reescritura, la reescritura como la transposición a un universo diegético diferente, ahí no se da esa insistencia salvo alguna excepción.
y toma un cariz muy diferente, nos demostraría que todo continuador siente la necesidad de legitimar su continuación prolongando, recreando el entramado metaficcional cervantino. Y eso es interesante, porque ya no es solo una tradición hispánica que podríamos atribuir a que Jacinto María Delgado sienta un precedente, y bueno, y ya, no. En países diferentes, continuadores diferentes, en épocas diferentes, sienten la misma necesidad de prolongar el entramado metaficcional como una condición sine qua non. Su continuación no es concebible. Por eso Avellaneda falla en eso, porque el desarrollo del despliegue funcional de Benengeli en 1605 no alcanza de ninguna manera el resultado de 1615. Por eso el sabio Ali Solán, historiador no menos moderno que verdadero, se queda en un brindis al sol en el primer párrafo del texto. Y no hay un despliegue de las funciones autoriales. Pero claro, volviendo a la definición del Quijote como sistema literario cerrado, suma de las dos partes, los grandes continuadores, los grandes imitadores, los ampliadores, legitiman su texto con el despliegue metaficcional, porque les conviene, porque es la garantía de la filiación. Cidia mete Benengeli, autor auténtico del Quijote. Es así. Y no solo, sino que lo mete como personaje. Obviamente, en este caso es personaje. Claro, y eso, pero es muy interesante lo que habéis comentado, de que ahora ya todas las dudas sobre Cidia mete Benengeli que servían para cuestionar la historicidad del propio relato en Cervantes, aquí parece que se solventan. A un continuador no le interesa. Cervantes se permitía arrojar dudas sobre la historicidad del propio texto, aquí cuestionando... También, en las ediciones también. Aquí también, pero no así en la francesa, ¿no? Has insistido en que... Yo tengo una hipótesis que habría que explorar, es que hubo un texto a finales del siglo XVII en Francia, hubo un texto que circuló de forma manuscrita, pero que a lo mejor es una síntesis de prejuicios contrarios al Quijote, un texto de Pierre Perrault, el hermano de Charles, más conocido, del año 1679, y que criticaba los problemas, a su juicio, de verosimilitud del Quijote, en términos de verosimilitud de las acciones, por ejemplo, en el episodio de los galeotes, pero inverosimilitud, el modo de información del narrador, etc. Y entonces yo creo que los continuadores, al menos Le Sage, por momentos parece citar ese texto de Perrault, tratan de corregir lo que consideran un defecto que sería una supuesta inverosimilitud del Quijote de Cervantes, porque Perrault escribió un diálogo entre dos personajes que es una empresa de demolición del Quijote en nombre de la falta de verosimilitud. Entonces creo que quizá una pista es que estos continuadores tienen en mente esta crítica que era corriente, al parecer, que se le hacía corrientemente al Quijote, de corregir uno de sus defectos, que sería una supuesta inverosimilitud. Y quizá esto de insistir en la fiabilidad de los narradores, etcétera, podría ser una respuesta a esta crítica. Es interesante porque eso lo hizo Pierre Huet, sí, casi poco después de la publicación del Quijote. Sí, y pues Perrault se amplifica la crítica. El texto de Perrault no se publica hasta el siglo XX, pero yo no sé si o bien circuló de forma manuscrita o bien recoge simplemente unas ideas que estaban que se decía por los salones literarios, etcétera. Perdona, y tú, Santiago, has dicho que en las ediciones de Jacinto María Delgado sí que se utiliza la historicidad para cuestionarla, claro, como no fiabilidad. Por supuesto. ¿No? O sea, que hay una diferencia clara. Hay una diferencia clara. Entre las dos. La infidencia del autor, que es algo en lo que insiste Cervantes, se perpetúa y se perfecciona, se reformula con bastante acierto en las adiciones. Es decir, como ocurre, por ejemplo, es que si me pongo a hablar de otras no voy a parar, como ocurre, por ejemplo, en el Papís, con el abate Palominos, o como ocurre en el aparato metaficcional del Quijote de la Cantabria, que es absolutamente extraordinario, ¿de acuerdo? Y ahí tendríamos ese contexto epocal marcando diferencias. La obsesión francesa en ese momento por subsanar los defectos
de Cervantes, y en este caso los españoles siguiendo el juego iniciado por Cervantes sin preocuparse de que eso puede cuestionar o deslegitimar la fidelidad de la historia. Sí, eso. Y yo le quería hacer una pregunta, Santiago, que me ha interesado muchísimo tu planteamiento, en torno al papel de la risa. A ver, ¿quién es el blanco de la risa? ¿Hay un blanco único o es un blanco múltiple? El blanco es Sancho. Únicamente. Es decir, Sancho concita, perdón, igual que ocurría, bueno, obviamente estamos hablando de un elemento concreto del Quijote de 1615, que es la estancia de Don Quijote y Sancho en el Palacio Ducal, ¿de acuerdo? Es decir, las adiciones retoman la relación de Sancho Panza, en este caso, con los duques. Por lo tanto, lo que en el Quijote de 1615 consistía en convertir a Don Quijote, por la parte que le tocaba, y a Sancho Panza, por una parte muy importante que le tocaba, en tanto consecuencia directa de su propia mentira en el objeto de las burlas, ahora es exclusivamente Sancho Panza. Es decir, el despliegue burlesco de los duques se orienta a reírse de las pretensiones nobiliarias de Sancho Panza y de Teresa Panza. ¿Y tú dirías que los nobles pues tienen un papel realmente idealizado? No, ¿Aparecen como modelos? ¿O no, en absoluto. ¿Son un poco no, risibles también? No, no son risibles, concitan. A ver, claro, esto es una afirmación de parte. Quiero decir, esto yo no lo puedo universalizar. Yo no puedo validar en términos objetivos lo que voy a decir ahora. Se aproximan, por lo que respecta a la percepción del lector del Quijote de Cervantes, se aproximan a el cierto enfado o sufrimiento vicario o conmiseración que el lector que ama a Don Quijote siente cuando ve que los duques están maltratando a Don Quijote. Pues en este caso es lo mismo para con Sancho Panza. Esto es extraordinariamente subjetivo. Es decir, yo no podría pretender trascender esta impresión, porque el grado de simpatía que yo tengo con un determinado personaje no es universalizable. Pero a mí los duques de Jacinto María Delgado me provocan el mismo rechazo que me provocan los duques de El Quijote Cervantino. No, porque mi pregunta viene del hecho de que en las continuaciones francesas, que me parecen resbaladizos estos duques, que por una parte Sancho a primera vista parece un burdo campesino, pero cuando bien se mira son de una crueldad, sí, de una maldad gratuita, que uno se pregunta al final quién es el blanco de la burla aquí, o de la comicidad, porque ellos además encubiertamente se dan cuenta de que hay un noble que forma parte de los bandidos y tal, lo matan, pero para preservar la memoria de la nobleza no lo dice, ocultan que había entre los bandidos un noble y se restablece el orden y ellos quedan... Pues esto es interesantísimo, porque en ese sistema de metarecreación o metatransficción que parte del Quijote, pasa por las adiciones y llega a Dayal Basería de Vázquez Sil y a ese subsistema claramente coherente de las dos novelas de Trapiello que se continúan entre sí. El papel de los duques es de una extraordinaria virulencia y de hecho hasta qué punto quedan reducidos y quedan vindicados por Sansón Carrasco y por Sancho Panza es algo que va suponiendo un progreso desde el Quijote hasta Trapiello. Es decir, es muy evidente que los duques sí concitan esa animadversión, ya no solo del lector, sino de lo que podemos entender como lector interno, si le concedemos al recreador la categoría de lector interno. ¿De acuerdo? Creo que se puede entender lo que digo. Sí, claro. Sí. Hay una curiosa coherencia, quiero decir, sí, estoy sorprendido por esto. Lo curioso es que la coherencia puede venir de los desafíos, que es lo que yo un poco quería que reflexionáramos y que se reflexione el libro, de los desafíos que plantea el hecho mismo de la continuación. Es decir, a lo mejor no tiene que haber una conexión genética, a lo mejor son respuestas similares a preguntas o necesidades similares, a una dinámica propia de la transficción, de la continuación del Quijote. ¿Y cómo justificar la casualidad de Zulema? Bueno, eso la verdad es que da que pensar, efectivamente. A lo mejor eso sería una forma de postular. Ahora habría que buscar, ahora que tenemos...
Ahora que tenemos tantos corpus lingüísticos y tenemos el corde a nuestra disposición, pues a lo mejor... A lo mejor Zulema es un nombre muy socorrido. Podría, no sé, una búsqueda en el corde en determinadas fechas, pues a lo mejor puede dar lugar a Puede ser interesante. alguna clave, alguna pista, no lo sé. Sí, sí. Evidentemente no es un nombre habitual, no es un nombre de uso común como para no pensar en algo más que una casualidad. Perdón. No, perdón, perdón. Sí, yo voy a dejar los medios, si no. Sí, Con el medio nos quizás sea un elemento que hay que tener en cuenta el hecho de que la continuación de Fillot solo se publica con las continuaciones, o sea, no se publica sin las continuaciones. Entonces eso le da también una difusión muy grande y quién sabe si el nombre de Zulema o alguno, incluso un conocimiento oral pudo llegar a oídos de Delgado, ¿no? Porque, o sea, es un Quijote en 6 tomos, hasta la traducción de Viardot del año 1836, solo hay casi en francés esta traducción en 6 tomos. Claro, y yo te quería preguntar sobre eso muy rápidamente. Sí. Se supone, debemos asumir que durante todo el siglo XVII y el XVIII, gran parte del público francés asume que el Quijote no termina con la muerte de Don Quijote, como mínimo hasta la traducción de... Saint Martin, a finales del 17. No, me refiero sí, hasta la traducción de Florian, ¿no? Ah, no, sí, antes está Florian, se supone sí. que es el 18, final 18. Justo el último... Claro, se supone que como mínimo hasta esa, sí. El conocimiento de... O alguien se iba al anterior, que imagino que había de Houdin y de Gosset, que era la segunda parte, sí. o el público francés asumía que Don Quijote no acababa con la muerte, con la recuperación, sino que todo lo demás era de Cervantes. Sí, tenemos pocos testimonios, pero tenemos algunos sobre incluso lectores cultos que dicen, bueno, probablemente... algo no es de Cervantes, hay una parte que no es de Cervantes, pero nosotros pensamos que el final es el original de Cervantes. Y imagínate, que ahí metieron, Saint Martin metió, pero creo que el final es el de Cervantes y metió ahí, o sea que ellos creen que es una continuación elíptica, ¿no? Se llama así, que por el medio, ¿no? Pero que el final es el original. Que lectores cultos, testimonios en el año 1776 o algo así. Entonces es curioso, entonces lectores que no hablaban español probablemente podían tener la duda o creer que todo era de Cervantes, y incluso lectores cultos tenían la duda, no sabían claramente cuál era el hipotexto original. Y cuando se hacían nuevas ediciones o reimpresiones, iban los 6 tomos, se supone. Iban los 6 tomos, incluso por razones comerciales, creo que los libros no iban a proclamar, estos son apócrifos. O sea, que ellos ponían el nombre de Cervantes al final en todo. En ese caso, Zulema está todavía mucho más legitimado. Claro. Pertenece más al sistema cervantino en su versión francesa. Porque es que no solamente está legitimado, sino que es legitimador. Claro, sí. Y esto es lo que interesa, ¿de acuerdo? Que es un recurso legitimador de la filiación verdadera en términos genéticos de las adiciones con respecto al Quijote, pasando, vete tú a saber, por este caso... Yo creo que pero podemos mirarlo juntos a partir del nombre de los personajes, claro. Otras coincidencias. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención con las continuaciones francesas es que son muy zorros, ¿no? Porque algunos continuadores posteriores dicen que ellos van a publicar la verdadera continuación de Benengeli, la continuación verdadera de Benengeli. Pero eso lo hacen también los recreadores de la narrativa hispánica. Sí, todos se arrogan la verdadera continuación. Pero lo curioso aquí es que aparece un Quijote apócrifo en el Hospital de los Locos, etcétera, y dice, bueno, este es el falso, que lo que escribe es solo una rapsodia, en su versión solo es una rapsodia de otros fragmentos del Quijote, y nosotros tenemos, y en realidad es una proyección, porque esto de rapsodia es lo que está haciendo el propio continuador, que acusa a estos continuadores imaginarios o Don Quijotes falsos. Sí, claro, pero se lo aplican los demás. Se lo aplican los demás lo que él está haciendo. Eso es muy típico del aparato recreador del Quijote. Y de la política actual. Claro, por supuesto. De la política pero entonces... Ay, perdón. No, yo son preguntas solo por seguir con... Sí, lo que me preguntaba es saber si... entonces, Sancho no tiene ningún rasgo positivo, diría, no está enaltecido. A ver, sí, Sancho tiene rasgos positivos. Es decir, vamos a ver. Sancho tiene rasgos positivos connaturales, es decir,
los propios de su intuición, los propios de su inteligencia natural, Sí. los que ya surgen en el Quijote cervantino. Sí. Sancho no es tonto, ¿de acuerdo? No, muchísimo menos. Pero aquí sus ambiciones nobiliarias son sus aspiraciones, son el resultado de un doble espoleamiento, por así decir. Uno claramente lúdico y malintencionado por parte de los duques. Sí. Es decir, quieren llamar a Sancho Panza para asumir la consultoría de Palacio, dotando a la consultoría de un papel político muy sobreactuado y muy poco consistente. ¿De acuerdo? Es decir, algo parecido a un asesor de cualquier político de nuestros días, incluso con contenido más artificial. Pero hay otro nivel de estímulos que tiene que ver con las aspiraciones específicas que ya aparecen y emergen en el Quijote de Cervantes de Teresa Panza. Es decir, Teresa Panza no se conforma con que su marido sea el consultor. Por encima de todo, Teresa Panza quiere que le otorguen el tratamiento de señoría. Reivindica el marquesado, pero los duques dicen que no, que el marquesado es mucho, que vamos a conformarnos con nombrarte varón de casa Panza. Y además, con un aparato de demostración heráldica de los orígenes de Sancho Panza, que es desternillante dentro de lo que el adjetivo desternillante da de sí en un siglo como el XVIII. Es decir, hay una filiación heráldica sobre las causas normales de los primeros Panza, quiero decir, es un despliegue extraordinario. Pero claro, ahí está el elemento aleccionador. Poco después de un nombramiento, de una varonización, como dicen en las adiciones, enormemente aparatosa, con un despliegue performativo claramente intencionado en la burla, pues entonces Sancho Panza muere como consecuencia de una ingesta masiva, y entonces las aspiraciones nobiliarias de Teresa Panza se disuelven por consecuencia de un arrepentimiento, por así decir. Pero claro que Sancho Panza tiene virtudes, lo que pasa es que son virtudes que acaban siendo desquiciadas bien por el interés burlesco de los duques, bien por las aspiraciones exacerbadas y sacadas de quicio de Teresa Panza. Tengo una pregunta para cada uno, de cosas que habéis dicho que no me han quedado muy claras. Has comentado que Don Quijote muere como resultado de la ingesta de las aguas mágicas, Sí. que le permiten olvidar Sí. a Dulcinea. Y luego luego, por tanto, el elemento mágico tiene cabida en la continuación, Sí. lo cual es una contradicción del propio sistema. Es de doble filo, porque uno puede pensar que él se lo cree, porque como no hay arrepentimiento, no reniega de las libres de caballería, se va a su casa aceptando, que le dicen los duques, hay que aceptar el dictamen del destino, del libro del destino, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues vale, no estaba hecho para casarme con Dulcinea, ¿no? Pero no reniega de la caballería, y entonces bebe estas aguas y entonces pues sigue su imaginación transformando la realidad, y entonces pues bebe estas aguas y él, creyendo que son mágicas, pues empieza a odiar a Dulcinea. Es curioso, pero funciona de este modo. Entonces está presente el elemento mágico, pero puesto a distancia, en el sentido en que es una creencia del propio... Es un efecto placebo. Sí, exactamente. Y luego lo que me parece interesante también es cómo los continuadores se van a posicionar frente al final cervantino. ¿Hay enmienda o no hay enmienda? Por ejemplo, aquí hay una línea de fractura. En las continuaciones francesas nunca hay arrepentimiento. O muere loco, le pegan un tiro en la obra de Lesage, y la Santa Hermandad le pega un tiro y muere así brutalmente. No hay ritual funerario, no hay confesión, no hay nada. Chal parece ser un final también más bien materialista, casi ateo, ¿no? Bueno, es deísta, pero bueno, digamos que se va acercando a algo, no hay no hay la menor idea de culpabilidad o de arrepentimiento. Vuelve a causa de las sangrías, por causas materiales, aunque claro, la pleuresia se podría interpretar que es algo que viene del corazón, bueno, es polisémico, ¿no? Y además viene semánticamente puede hacer pensar en pleur, el llanto, entonces, bueno, hay cierta polisemia, pero bueno, esto de los médicos que lo matan con las sangrías termina con una nota cómica, o sea que aleja, y entonces aquí hay una línea de fractura
parece entre la continuación tuya y las francesas, entre la idea de arrepentimiento, porque incluso en la continuación francesa de 1726, donde aparece Sancho Panza, se convierte en alcalde, etc., hay un desengaño en cuanto a la fascinación que ejerce la vida de palacio, etc. Pero no hay ninguna dimensión religiosa. Es como Candide antes de la letra, hay que cultivar su jardín. Estoy mejor, tengo una parcería, ya me he enriquecido un poco y no hace falta para ser feliz ir más allá. Entonces voy a cultivar mi jardín, voy a cultivar la parcería y voy a vivir feliz en el pueblo con Teresa, y hay que conformarse con lo que uno ha ganado. No hace falta ser un varón o lo que fuera. Es el caso contrario. Sí, claro, es interesante, y por eso esto podría ser una hipótesis, un argumento más para pensar que hay un conocimiento por parte de, como si fuera una alternativa a la que una contraescritura de la... Pero sería, claro... claro, no es demostrable, pero no, tampoco es desestimable. No, aunque sea simplemente por la concomitancia. Sí, hay que tenerlo en mente como hipótesis. O sea, no podemos posible, entender que no... la concomitancia tenga como consecuencia una filiación genética, pero en todo caso hay una elaboración muy parecida de los mismos estímulos, es decir, hay un tratamiento parecido del hipotexto. Porque fíjate, yo lo que noto en las continuaciones francesas, y quizá se podría aplicar a esta, es que hay un juego de inversiones. O sea, Cervantes, mejor dicho, Avellaneda transforma a Don Quijote y a Sancho en personajes, uno muy loco, otro muy burdo. Sí, está claro. Cervantes hace algo inversivo, le da una mayor cordura a Don Quijote y se refina a Sancho. Saint-Martin ennoblece a Sancho, Charles hace al revés. Entonces podríamos pensar que la continuación de 1726 opta por este final materialista. El continuador español propone una alternativa. No tengo ninguna certeza, pero es saber si no, las continuaciones no funcionan de forma inversiva, si no proponen un efecto especular inversivo, un proceso especular inversivo. Yo creo que no funciona siempre. Apúntate eso para tu escrito, David. Sí. Apúntatelo porque eso es muy interesante. Es muy interesante. Porque además tiene lógica. Sí. Es una dinámica que tiene lógica dentro de las continuaciones. ¿Para qué seguir continuando si voy a decir lo mismo en la continuación? Y es lo que yo os planteaba dentro de las líneas generales de trabajo, ¿no? ¿Hasta qué punto hay una dinámica de adición? En eso se sustenta, ¿no? De expansión del universo diegético, pero hay otras dinámicas en juego, claro. Y una puede ser ese eje reproducción-transformación. Claro, voy a cambiar algo, porque si no cambio nada va a ser una continuación muy plana, y además yo no voy a estar a la altura de Cervantes. Yo creo que eso lo saben casi todos los que continúan. En el caso entonces, tengo que plantear eso, alternativas, inversiones... Hay dilucidar cosas que no se habían dilucidado en la obra original, también. Esto, en el caso de las continuaciones ortodoxas, está resuelto por su propia naturaleza. Sí, porque además se van a Sancho, claro. Las heterodoxas sí, porque las heterodoxas justifican la reaparición de Don Quijote a la luz de la resurrección, a la luz del encantamiento, es decir, yo qué sé, el año 1905... Pero algo que me pregunto... Perdón, te he cortado la palabra. ¿Hay alguna del 18? ¿Heterodoxa? Heterodoxa, continuaciones no. ¿O principios del que 19? Yo conozca. Claro, es la idea que yo tenía. Hay que esperar al... Es decir, el siglo XVIII y el siglo XIX, desde el punto de vista de las recreaciones, son siglos de las imitaciones. Las adiciones son una excepción, muy significativa, ¿de acuerdo? Y además, casi todas las imitaciones van por donde va el Quijote del siglo XVIII, por donde va el Papís, es decir, van por la respuesta anti-enciclopedista, antiliberal, por donde va el Peñadura de principios del siglo XIX, es decir, una respuesta claramente opuesta a la herencia de la Ilustración francesa. Pero vamos, la reaparición de Don Quijote en las continuaciones heterodoxas se justifica por la resurrección, se justifica por un encantamiento de Merlín, se justifica por un sueño eterno, se justifica por una casualidad, se justifica porque no se había muerto en realidad, como el caso de Adayal Basería, de Vázquez Sil, que en realidad no estaba muerto, sino que estaba profundamente dormido y luego se despertó sin saber dónde estaba. Quiero decir, todos justifican de alguna forma o de otra la heterodoxia de su continuación. Esta pregunta que tú formulas en este caso se resuelve por la propia naturaleza de la ortodoxia y de la continuación. ¿Por qué Sancho? Aquí no hay una discusión del final, se asume el final, que no es muy común, ¿eh?
Sí, una cosa que te quería preguntar, porque es un planteamiento que creo interesa a todos, es saber si hay alguna línea de fractura entre imitaciones, continuaciones publicadas antes de la canonización de Cervantes y después, porque yo las mías las veo como algo un poco, unas continuaciones un poco sacrílegas, ¿no? Que se atreven a cosas que a lo mejor, a partir del momento en que la obra se vuelve canónica, ya no se pueden hacer del mismo modo, con la misma libertad. Lo que pasa es que la canonización del Quijote es progresiva. Es a pesar de los españoles en el siglo XVIII. Sí. No gracias a los españoles. Bueno, para esta es la ortodoxia. Sí. La propia ortodoxia, o sea, el no cambiar el final, Sí. Por ejemplo, coincidiría con esa canonización, claro, no tocamos el final, porque esto es ortodoxo, frente a los franceses que lo hacen antes de ser su bola, los Sí, franceses. bueno, sí, hay una interesante diferencia, pero partiendo de esa premisa, es decir, la puesta en valor del Quijote español en el siglo XVIII y de Cervantes como autor se debe más a la influencia y a la insistencia de los ingleses que la de los españoles, y lo sabemos de sobra. O sea, desde 1738, las primeras reproducciones aproximadas de Cervantes, o el hecho de que el primer monumento erigido por suscripción nacional a Cervantes lo impulsara José Bonaparte. Quiero decir que nosotros mismos hemos tardado en canonizar a Don Quijote, y a lo mejor ahí puede haber alguna diferencia. Es decir, el hecho de que la única continuación del siglo XVIII sea una continuación ortodoxa puede ser una diferencia entre la actitud de los franceses y la actitud de los españoles. Podría ser. Y una pregunta que te quería hacer es... Todo esto está grabando, ¿no? Vale, porque es que yo necesito... Claro, sí, vamos a tener acceso a la grabación. Sí, sí. Porque yo necesito saber lo que he dicho. A lo mejor hablamos mucho y hay preguntas en la sala. Parece que no. Sí, no, quizá una pregunta, entonces Que nos todavía hemos- Antes de la pregunta, Sí, yo nos creo hemos que agotado. David ha insistido en una cosa que es importante, a lo mejor no es un tema francés-español, sino que como él sugería, las continuaciones francesas son pre-canonización Sí, eso sí. y la española es post-canonización. Porque ya se lo diciendo la academia, Sí, ya... la bibliografía de Mayans. Claro, entonces no solo es un tema de extranjero Esto nacional, es muy interesante. es que eso me lo planteaste ayer en conversación Sí, privada y sí. ahora ha salido aquí, y yo creo que es muy Esto es interesante. muy interesante. Esa libertad que te da, que no es Sí. un texto canónico, Sí. explica muchas cosas, Como- ¿no? sí, Ese desparpajo y le esa... decía a Javier que es como el cristianismo de antes de los concilios, ¿no? Que hay una pluralidad Sí, sí, de sí. maneras de Sí, concebir sí, sí. Y hay todo, muchos y luego carismas, se sí, fija sí. un cierto dogma y luego ya hay cosas que son más sacrílegas. Sí, en este caso, a efectos comparativos, la canonización de Don Quijote es el concilio de Nicea, ¿no? Sí, más o menos. Pues esto, Y vas a preguntar algo más, David. Sí, a ver, ocurre algo en las continuaciones francesas, y no sé si ocurre lo mismo para ti, que a veces reaparecen unos nombres que están en el Quijote cervantino, pero se inyecta una nueva personalidad. O sea, es Grisóstomo, pero no tiene nada que ver con Grisóstomo. Sí, y no solamente ocurre, sino que es que además, en las continuaciones, particularmente en las continuaciones hispánicas, se nombran personajes que no tenían nombre en el Quijote de Sí, Cervantes. mucho también ocurre esto. Tienen identidad. Pero eso no se va a la dinámica ortodoxia-heterodoxia. ¿Cómo? Creo que lo podemos relacionar con el mismo eje ortodoxia-heterodoxia. Se podría. En Francia se permite el mismo nombre a otro personaje Sí, distinto, puede ser. pero en España, claro, nos atenemos a los nombres Sí. que tenían y a la identidad que tenían el Pero, Quijote. sí, efectivamente. Pero y esto también lo empieza Avellaneda, a dar nombres a personajes que no lo tenían, o a elegir, y por eso, esto me lleva a una pregunta un poco provocativa, pero tengo ganas de formularla. O sea, ¿estos continuadores o imitadores son descendientes de Cervantes o de Avellaneda? Porque continúan a Avellaneda, No. es el fundador de las continuaciones. No, A mí de Avellaneda, claramente. Los españoles no. No, pero No, a veces- no lo dicen. no lo dicen claramente, lo No se rechazan. reconoce Se ve un pecado. esa arraigante, Si pero- habláis de actitud, es otra cosa. ¿De acuerdo? Es decir, es muy posible que la actitud... No me refiero a ideología, me refiero a... ya. O sea, la actitud de Avellaneda pues puede ser una actitud parecida, pero yo no veo una similitud tan clara. Es decir, estos son continuadores o imitadores del sistema literario cerrado, que es la suma de las dos partes del Quijote. Sí, pero quizá es lo que ellos creen, pero tienen un inconsciente. Porque yo a veces cuando leo continuaciones quijoteras se me parecen más, tienden a cargar las tintas sobre la locura de Don Quijote. Las heterodoxas, sí. Sí, Las heterodoxas sí, algunas las al ortodoxas menos. no. En todo caso, lo que se
pasa son como si fueran como más teatrales los personajes, como para que se haga la conexión con la obra primera hay que cargar un poco las tintas, pero en este caso estamos escribiendo al modo de Avellaneda, no de Cervantes. Es una pregunta. Tengo un amigo americano que ha escrito un artículo que se llama Los felices continuadores de Avellaneda. Y para él todos los continuadores siguen los pasos. Bueno, es muy provocativo, pero es interesante en el fondo. Porque además son autores que además saben que no van a llegar a la altura de Cervantes. Sí. Por mucho que se esfuercen. Entonces, en ese sentido, yo no me refiero a la actitud más respetuosa o menos respetuosa, pero creo que en la práctica que hacen, que es continuar una gran obra, sabiendo que no van a llegar a esa altura y generando productos mucho más mediocres, todos pertenecen un poco al mismo... Tú vas a reconocer la cita, es decir, Avellaneda como modo, Cervantes como mundo. Sí, no, sin memoria. Esto Santiago, eso lo dije en la primera comunicación que yo leí en mi vida, en 1991, en un congreso en Alcalá, comparé a Fielding y a Stern diciendo que Fielding imitaba un mundo y Stern un mundo al revés. Fielding un modo y Stern un mundo. Y Santiago se acuerda todavía. Está muy bien dicho. Está muy bien dicho. Pero Avellaneda como modo, Cervantes como mundo. No, claro, y esto no quiere decir que hayan leído a Avellaneda, pero que sigan un modo, efectivamente, una manera de escribir una continuación. Y yo creo que aquí tenemos los mimbres, esto no lo vamos a poder formular en el libro que vamos a hacer, pero puede quedar implícito si seguimos unas ciertas líneas en común, que ahora haré una recapitulación y luego lo mandaré por escrito, para que quede implícita una poética de la continuación Cervantes. Eso existe. Sí, pero una poética transnacional, es decir, con el aval de que tenemos la práctica francesa y la práctica dieciochesca española. O sea, algo con un corpus, digamos, más amplio, ¿no? Con más base empírica. Bueno, esa es nuestra aspiración en este seminario. Una pregunta que, si tengo tiempo, que le quería hacer a Santiago. Perdón, por favor. La mía es muy rápida. ¿Cuándo crees tú que se produce la canonización del Quijote cervantino en Francia? Claro, porque hasta Florian también es infiel, ¿no? Sí, Florian reduce, Florian trastoca, Florian... Y hasta Viardot no se da una... Creo que es un proceso progresivo, digamos que no hay una fecha, pero digamos que hay acontecimientos, y para mí hay dos acontecimientos que podrían ser un punto de referencia: la biografía de Mayans, que se conoce en Francia y que se lee, donde se pone negro como el carbón a Avellaneda, y ahí se rompe, y de hecho después ya no se editan las continuaciones francesas después de la biografía de Mayans, bueno, menos, hay una reedición, o dos. Y luego pues las grandes ediciones del Quijote por la Real Academia, la década de los 1770-1780, creo que serían los dos datos que marcan la canonización de Cervantes, pero de forma progresiva, es un proceso, pero en todo caso yo veo una ruptura antes y después de la gran biografía de Mayans. Hay algo ahí, para mí sería una primera línea, y luego después las grandes ediciones de la Real Academia. Yo confieso que este dato al que estamos denominando canonización de Don Quijote y Cervantes como posible justificación de un antes y un después en la actitud recreadora es algo en lo que jamás había pensado y que creo que está surgiendo aquí como un auténtico hallazgo. Yo creo que David lo planteó ayer, lo plantea yo creo que es muy interesante porque él conecta la actitud de los franceses con ese momento pre-canonización. Sí. Claro, lo lógico sería que en el momento post-canonización la actitud cambie. Sí, David, te iba... ¿Propongamos aquí suficiente? Sí. Te iba a comentar que una colega mía acaba de publicar un estudio de esta novela, que me dejó que tantos volúmenes y dos autores, pero lo relaciona con la relación política o sea, el contexto histórico de la relación política entre Francia y España en estas fechas, ¿no? Que sería otro, aquí no hemos comentado este aspecto político histórico, ¿no? Pero también va a tener una influencia, ¿no? Mucha, porque a raíz de la invasión francesa hay una instrumentalización de la figura de Don Quijote
o bien antinapoleónica o bien pro-napoleónica. Sí. Es cierto. Y yo creo que está en el texto. Y una pregunta que tengo, que no os voy a hacer, no, pero es muy Sí, interesante. pero tú has hablado Luego- de que hay franceses en la... Es decir, en Sí. la historia intercalada Sí, hay es franceses. de franceses. Claro, ahí ya está metiendo el contexto Sí. francés en... y que se han introducido subrepticiamente en Castilla. Como Ella para... dijo que escribió que España, ¿cómo era? France was living a Spanish moment. Sí, sí, desde luego. Sí, totalmente. Así, a finales del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, cuando se publicó esto. Sí, no, desde luego están bebiendo de fuentes españolas del siglo de oro, pero me pregunto también si en ese momento Francia está subiendo políticamente, si no hay como un poco algo de como robar la joya de la corona, ¿no? Robando al Quijote. Además, en la traducción de Saint-Martin, al inicio, hay un poco, una pizca de condescendencia, diciendo, bueno, los otros traductores franceses han españolizado el francés. Eso es Yo voy a muy- eso es traducir muy al francés, genio francés. Eso es muy francés. Sí, Claro. y en cuanto a la historia de la traducción, ¿no? Es la época cuando la traducción de obra de origen y de partida y de Sí, cambiaba cambia profundamente. de traducirlo español Sí, a traducir lo francés. hay un cambio de paradigma. Es en la época de Le Bel La Infidèle. Belle Sí, Infidèle. sí, sí. Y Fillot es una de las mejores ilustraciones de la Belle Infidèle. Pero es que además ese eje político está un poquito no tan político en la de Jacinto María Delgado, pero sería muy interesante, no ahora, de cara a desarrollar esa dimensión del autor francés que continúa el Quijote, pero mete el tema francés. Claro. ¿Cómo representa a los franceses dentro del Quijote? Y si ahí se puede ver, que imagino que eso igual ha tocado tu colega en Sí, el... sí, luego te paso me interesaría desde mucho. Carol Martin. Pues me interesaría Hay mucho. un Sí, eje sí, nacionalista, por así decir, Sí. que es interesante, pero es que luego ese rechazo en el léxico de lo francés también nos remite un poco al mismo eje nacionalista, es decir, Hombre, hay una... claro, hay no un utilicemos el nacionalismo. francés más de lo que hace falta, hay también un cierto nacionalismo, en este caso más lingüístico, pero que al final es nacionalismo en la obra, y las dos coinciden además, quiero ver, en su carácter ilustrado, porque el discurso antiabsolutista del que tú has hablado totalmente. nos remite ya a un clima preilustrado. Anuncia la revolución. Claro. Parece Y tú has comentado el carácter antibarroco. Antibarroco. O sea que ahí también hay un eje Una conexión de posible. cierta conexión, Efectivamente. que tiene que ver más con una dimensión cultural y política. Sí, además lo analiza en cuanto a la leyenda negra Sí, en el siglo XVIII. Este es Sí. el tema del libro. sí, porque La leyenda negra en el incluso se siglo puede XVIII. pensar por lo que ese tema, que cuentas, las torturas que se le hacen a Charles, etcétera, puede Sí. parecer un juicio inquisitorial, efectivamente. Y las torturas de Sancho. Sí, las torturas de Sancho, pues me interesaría mucho leerlo. Sí, muchas gracias por la sugerencia. No, una pregunta que yo le quería hacer a Santiago y a Hay todos preguntas vosotros. mucho, ¿eh? No, sí, pero bueno, quiero monopolizar, Muy porque bien. estoy monopolizando No, está demasiado. muy bien. No, esto sería el último. Y luego, No, no, pregunta es todo que lo que yo he notado en las continuaciones, y no sé si hay algo parecido en las imitaciones, en que muchas veces no es el propio Don Quijote quien decide partir a la aventura, sino que hay una incitación exterior. Recibe una carta, recibe una invitación, pasa alguien por el pueblo y deja una armadura que no va a necesitar. Es curioso como, y no sé, Sancho recibe una carta de los duques para Sí, invitarlo. eso O sea, es, hay un sí. estímulo exterior, no se programa. Efectivamente. como- Eso en las continuaciones. En las Las, continua- las sí. imitaciones no. Las No. imitaciones, sobre todo las del 18 y las del 19, son rigurosamente endógenas. Sí. Es decir, parten de un estímulo interno que tiene una justificación política o ideológica. El Peñadura se convierte en un caballero andante liberal, Sí, lo cual evidentemente encierra una clara crítica al liberalismo. sí. Igual que ocurre con muchísimas otras obras de la segunda mitad del siglo XIX que son indisimuladamente reaccionarias, o del siglo XIX, primera década, primeros 20 años, el Papís. Es una obra evidentemente reaccionaria. Pedro Álvarez de Miranda también se refiere al Quijote del siglo XVIII como una obra evidentemente reaccionaria. Muy reaccionaria. Bueno, al final, yo creo que eso vamos a tener mucho más margen al hablar en la sesión de Fernando y de Pepe Montero. Yo seguiría, pero el problema es que hay una conclusión primera que yo estoy sacando esta mañana.
a las 12 tenemos que cerrar la ventana y bajar la persiana. Sí, porque además tendría un efecto contra la luz. Porque ahora mismo la temperatura aquí es insufrible. Yo creo que si abrimos cuando hace fresco y luego cerramos, se va a mantener mejor el Hemos llenado esto de palabras. ¿Y cerrar puerta? Cerrar la ventana. No, pero Es una ruptura metaficcional. pero casi. Cuando Yo pediría por caridad no cerrar la ventana. esto no sé quién lo cerró. Yo creo que con la puerta abierta hay más corriente. Sí, pero no, en serio que creedme que en mi casa lo hago cuando hace mucho calor. Si tú mantienes la temperatura fresquita de por la mañana, es verdad que somos mucho. Esta es una conclusión que no tiene nada que ver. Suscripción popular. Yo me conformaría con abrir la puerta. Porque cerrar la ventana a mí Pero ¿por qué no me... lo habéis dicho antes? Porque yo creo que lo hemos hablado sin querer. De hecho, está. Sí, Un que poco fue la tarde. segunda conclusión. Bueno, lo segundo... El ruido no importa, abrir esta puerta. Sí. Por lo menos... Además que se enteren ahí fuera. Segunda conclusión, hay que decir las cosas cuando ayudan a mejorar y no al final, porque ahora ya no es lo mismo. Y bueno, si os parece, y os pediría que me echarais una mano con esto, yo he tomado notas de convergencias y divergencias de cara a, cuando elaboremos el libro, plantear unos ejes comunes que pueden compartir los dos textos, y que a lo mejor no están muy presentes en esta intervención, pero pueden estarlo en la redacción final, en el borrador de lo que se haga. Ya hemos comentado algunas. Yo creo que el tema de Sancho claramente interesa mucho en tu texto, porque luego Sancho va a ser el protagonista de la de Jacinto Delgado. La interpretación, hemos visto que hay un proceso en el que Don Quijote es más admirable, digamos, o se positiviza más de lo que parece que es Sancho, que es el Sancho que estaba, pero eso habría que analizarlo, si hay un eje que es un poco el futuro, ¿no?, hacia la visión. Es cierto que al no ser Don Quijote, al ser Sancho, no tiene por qué extenderse esa perspectiva idealizadora hacia la figura de Sancho. Vive en la memoria, a lo mejor, vive en la memoria de Don Quijote, Sancho. Al contrario. No, lo olvida. Es decir, en todo caso, Sancho Panza de vez en cuando evoca a Don Quijote, pero muy tangencialmente. Ah, O sea que no hay mucho Don Quijote en esta continuación. Y si hay Don Quijote lo hay porque lo traen de la mano Cardenio, por ejemplo, o el bachiller Sansón Carrasco, o Tomé Cecial, o el cura y el barbero, o los académicos de la Argamasilla. Es decir, Sancho en ese sentido es más autónomo, si cabe decirlo así. Yo creo que interesa mucho el tema ortodoxia, heterodoxia vinculado con la canonización. Interesa mucho también analizar la ordín metaficcional y esa dualidad que hemos visto entre el cuestionamiento de las fuentes siguiendo a Cervantes, que aparece en la versión española, frente a la insistencia en la fidelidad y en la fiabilidad de las fuentes que aparece en la francesa. Es una divergencia. Claro, una divergencia interesante, y luego esa convergencia ya más en la actitud ilustrada, ¿no? Yo tomo nota, es muy interesante el mensaje político al que tú has mencionado, que es en los discursos de Don Quijote. Aquí claramente, por lo que tú has dicho, no es tan político, pero sí que hay una actitud ilustrada en la actitud hacia lo francés. Hay algunos atisbos relativamente políticos que pueden ser relativamente anticlericales. También hay una presencia de las costumbres y rutinas de la agricultura, de la España, digamos, más profunda, pero yo no veo un compromiso político significativo. Y luego, a la hora de relacionarlas, yo creo que es esa clave que nos ha dado David y que espero que desarrolles en tu texto, del juego de la inversión, de ese juego inversivo, de inversión continua, yo creo que es muy interesante. Y bueno, ahí tenemos ya una serie de líneas. Yo intentaré en algún momento poner esto por escrito más adelante, y cuando empecemos a trabajar con la pauta que nos demos y que pactemos el viernes, pues nos ayudará a perfilar, porque el objetivo es, vamos a ver, yo creo que el proyecto o lo que podemos publicar de aquí sería valioso ya simplemente con la publicación tal cual de lo que hagamos desarrollado. Pero si encima conseguimos que a partir de lo que hemos empezado aquí y de la lectura mutua, de hecho los textos dialoguen en el propio libro y se interpelen y se dirigen a cuestiones similares, con respuestas similares o diferentes, yo creo que tendremos un libro... Esto va a salir sobre la marcha, porque hay determinadas obras de las que se va a hablar que dialogan con otras posteriores, incluso relativamente recientes. Bueno, el espiritual Quixote
dialoga con Don Quijote en Manhattan de Marina Pérez Claro, Arbo. por eso yo creo que aparte de habrá que centrarse en el borrador de la persona que habla de la obra con la que lo hagamos, evidentemente creo que el contexto de lo que leemos aquí, por eso yo creo que todos leamos lo que preparemos todos. Y así consigamos hacer un libro colaborativo que no sea, como bien dice Miguel, una suma de artículos o textos que tienen poca relación entre ellos más allá de ese paraguas del título, ¿no? Algo un poco más orgánico, más estructurado y más coordinado. Y yo creo que para la primera sesión ya está bien, ¿no? Sí. Ya está bien, así que con esto ponemos fin a la sesión y, como diría un ilustre de la televisión española, mañana más, pero no mejor, porque es imposible. Tenías que haber acabado